No heredamos la tierra de nuestros antepasados, la tomamos prestada de nuestros hijos. Proverbio indígena norteamericano. Hay momentos en los que uno se detiene, no porque la vida se lo pida, sino porque el alma ya no puede seguir avanzando cargando con lo que no le pertenece. Me pasó frente al espejo, un martes sin poesía, con la cara mojada por dentro y seca por fuera. Me pasó cuando dejé de buscar culpables y empecé a buscarme a mí. Me pasó cuando entendí que mamá no iba a cambiar y que papá no iba a volver emocionalmente, aunque estuviera vivo. Me pasó cuando decidí que el dolor de mi historia no podía seguir marcando el ritmo de mi futuro. No es fácil mirar hacia atrás sin rabia. No es sencillo agradecer a quien te rompió sin querer. No es natural abrazar el dolor sin convertirlo en castigo. Pero es ahí donde ocurre la verdadera transformación. Cuando dejas de pedir a otros que te devuelvan lo que no supieron darte. Cuando dejas de mendigar en la adultez el amor que te faltó en la infancia. Cuando dices, con el corazón en la mano, gracias por darme la vida, pero todo lo que vino después ya no lo dejo en sus manos. Esta historia es para quien ya no quiere repetir, para quien se cansó de cargar, de justificarse, de ponerse el disfraz de hijo perfecto, de alma herida, de víctima silenciosa. Esta historia es para quien está listo para decir basta con amor, para quien está dispuesto a sanar desde la ternura, no desde la venganza, para quien eligió dejar de esperar la disculpa que tal vez nunca llegue, porque ya entendió que la libertad empieza cuando uno se la entrega a sí mismo. ¿Cómo sanar a mamá y a papá? Autor anónimo. Siempre creí que los padres sabían lo que hacían, que tenían un plan, una fórmula secreta, una brújula que los guiaba hacia el amor perfecto. Hasta que un día desperté con los ojos bien abiertos y el alma llena de grietas. ¿Y si mamá no sabía cómo amarme porque nadie la amó primero a ella? ¿Y si papá no supo quedarse porque a él también lo dejaron ir cuando más necesitaba que lo abrazaran? ¿Y si el grito que tanto me hirió fue un eco lejano del grito que ella escuchó 1000 veces antes de aprender a callarlo? Me costó años entenderlo, años de rabia, de buscar culpables, de sentirme víctima de una historia que parecía no tener final feliz. Pero un día lo vi. El dolor también cría hijos, y muchas veces somos esos hijos, hijos del silencio, del castigo, del miedo, hijos del no tengo tiempo y del así me criaron a mí, hijos de caricias suspendidas y promesas rotas antes de ser dichas. ¿Cuántas veces me pregunté por qué mamá me exigía tanto? ¿Por qué sus palabras eran más duras que sus manos? Recuerdo una tarde, tendría unos 9 años, en la que llevé una nota perfecta del colegio. Estaba tan emocionado, tan lleno de orgullo, que sentía que flotaba. Pero cuando se la mostré, ella solo dijo, ¿y por qué no sacaste el primer puesto? En ese momento sentí que no era suficiente, como si todo mi valor dependiera de un lugar en una lista. No entendí que tal vez esa fue la forma en que ella intentó protegerme del mundo, enseñándome a ser el mejor porque ella no pudo serlo nunca. Tal vez nadie celebró sus pequeñas victorias y creyó que así debía enseñarme. Hoy lo veo distinto. Hoy sé que muchas veces la exigencia es una forma de amor mal aprendido, un reflejo del vacío no sanado. Somos víctimas de víctimas, leí una vez, y al principio esa frase me hizo ruido, me pareció una excusa. Pero después, al escarbar en la historia familiar, entendí que muchas veces el dolor que cargamos no es nuestro, es heredado. Se transmite en gestos, en frases, en silencios, no siempre con intención, a veces solo por repetición, porque lo que no se sana se repite. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido que no encajabas en tu propia familia? ¿Cuántas veces esperaste una caricia que nunca llegó, una disculpa que aún no se ha dicho, una conversación que quedó suspendida en el aire de la infancia? Si miras bien, tal vez descubras que tus padres tampoco recibieron lo que tú pediste.
que también fueron niños confundidos, mendigando amor en casas frías o sobrecargadas de expectativas, que también aprendieron a amar con miedo, con culpa, con reglas ajenas. A veces me siento como si llevara una mochila invisible cargada de dolores que no me pertenecen, gritos que no dije, pero que escuché, golpes que no di, pero que sentí, culpas que no generé, pero que cargué. El cuerpo gritó lo que la infancia calló. Escribí un día en mi diario, justo antes de caer en una crisis de ansiedad que me dejó sin respiración en medio de una reunión. No entendía qué pasaba, mister. Vida era estable, pero dentro de mí había un huracán, uno que empezó mucho antes de que tuviera palabras para nombrarlo. Crecí creyendo que debía cuidar a mi mamá emocionalmente, que no debía hacerla enojar, que si ella lloraba yo debía ser fuerte, y sin darme cuenta me convertí en el adulto de la relación. Un niño adulto, un hijo terapeuta, un salvador silencioso. ¿Te ha pasado? ¿Te has sentido responsable de las emociones de tus padres? Como si amar implicara sacrificarse, olvidarse, aguantarse. Esa es una de las heridas más profundas, cuando el amor infantil se convierte en deuda, cuando el hijo cree que debe pagar con su alegría, su voz o sus decisiones la carga emocional de quienes debían protegerlo. Pero hay algo más profundo aún, la lealtad inconsciente, esa fuerza invisible que nos hace repetir lo que juramos no repetir, convertirnos en el padre ausente, en la madre controladora, en el silencio que nos rompió. Tú no escogiste tu lengua, ni tu religión, ni tus valores morales. Ya estaban ahí antes de que nacieras. Decía un libro que leí en la adolescencia y que dejó una cicatriz emocional que todavía me arde. Y sí, tampoco escogimos a nuestros padres, pero los heredamos, y con ellos sus heridas, sus miedos, sus historias. El problema es que muchas veces intentamos sanar nuestra infancia desde el rencor, desde la rabia, desde el tú me hiciste. Pero sanar no es castigar, no es exigirles que cambien para yo estar bien. Sanar es mirar con compasión sin justificar el daño, es ver al niño herido detrás del adulto que nos falló. Es entender que, aunque no lo supieron hacer mejor, hoy yo sí puedo. Y ahí empieza la verdadera sanación, cuando dejo de pedir a mamá y a papá lo que ya no pueden darme y empiezo a darme a mí mismo lo que siempre necesité. Cuando entiendo que no soy culpable de cómo me criaron, pero sí soy responsable de cómo sigo viviendo. No es fácil, es una muerte emocional, una ruptura interna, una liberación que duele como parto, pero del otro lado de ese proceso hay algo que no se puede explicar con palabras, la paz de saber que ya no vivo desde la herida, sino desde la elección. A veces pienso en mamá como una niña que jugaba en la tierra, soñando con una vida distinta, y en papá como un adolescente confundido, tratando de demostrar que era fuerte mientras se rompía por dentro. ¿Qué pasaría si miráramos a nuestros padres como niños heridos en lugar de jueces crueles? ¿Cambiaría nuestra historia? ¿Podríamos abrazar sin resentimiento? Hay heridas que no se cierran con el tiempo, sino con conciencia. Hay dolores que no se superan, se integran. Hay familias que no se reparan, pero sí se resignifican. Y hay amores que duelen, pero también enseñan. El dolor también cría hijos, pero el amor consciente puede criarlos de nuevo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a convertirte en el adulto que necesitabas cuando eras niño? Porque ahí empieza el milagro. Porque ahí, justo ahí, empieza la libertad. Mamá no era feliz, pero lo disimulaba bien. Nunca olvidaré su forma de caminar por la casa, decidida, rápida, sin detenerse demasiado en nada. Siempre había algo que hacer, algo que limpiar, algo que arreglar. Mamá era una experta en ocuparse, porque detenerse implicaba sentir, y sentir duele cuando no sabes cómo sostenerte. Recuerdo que me preguntaba por qué no sonreía tanto como otras mamás.
¿Por qué su mirada a veces se perdía en la nada mientras revolvía el arroz o doblaba la ropa con la precisión de un cirujano emocional? Y claro que sonreía, claro que se reía, pero era una risa práctica, una felicidad funcional, como quien se pone un abrigo prestado para una foto y lo devuelve apenas pasa el clic de la cámara. Nunca supe qué soñaba mamá, nunca me habló de sus deseos ni de sus miedos, solo de lo que había que hacer. Lávate los dientes, apaga la luz, pon la mesa. ¿Y ella? ¿Quién la cuidaba? ¿Quién le preguntaba si estaba bien? ¿Quién se sentaba a abrazarla cuando se le quebraban las pestañas de tanto aguantar? Mamá no era feliz, pero lo disimulaba bien. Tan bien que de niño pensé que así era el amor. Un dar sin pausa, un postergar constante, un vivir para los otros. No porque quisiera, sino porque no conocía otra forma de existir. En el fondo, el dolor de mamá tenía la forma de una mujer que olvidó lo que era ser niña. O tal vez nunca se lo permitieron. Tal vez fue de esas niñas que crecieron antes de tiempo, que aprendieron a planchar a los 7 años, a cuidar hermanos a los 9, a callar verdades a los 12. Y así llegó a la maternidad, rota, pero de pie, herida, pero funcional, exhausta, pero presente. Tal vez por eso me cuidó como supo, no como quiso, porque a veces el amor se aprende desde la supervivencia, no desde la plenitud, porque lo que no se sana se transfiere, y ella hizo lo que pudo, incluso si lo que pudo fue muy poco para lo que yo necesitaba. ¿Quién le enseñó a mamá que también tenía derecho a ser mujer, no solo madre? ¿Cuándo fue que empezó a esconderse detrás de los quehaceres para no tener que mirarse? ¿Por qué nadie le enseñó que podía ser libre, incluso con hijos, incluso con responsabilidades? La felicidad de mamá era como una flor plantada en maceta, limitada, dependiente de la luz que entrara por la ventana. Nunca tuvo un jardín donde expandirse. Siempre estuvo condicionada por el espacio que otros le dieron. Por eso, cuando llegaba alguien a la casa, se arreglaba un poco, se ponía labial, se cambiaba de ropa, fingía interés por conversaciones que ni entendía. Quería ser vista, aunque fuera por minutos, como si dijera en silencio, mírenme, yo también existo. Pero cuando se iban los invitados, volvía el silencio, la mirada cansada, la rutina sin pausa. No era tristeza, era resignación. Una tristeza tan profunda que ya ni dolía, solo habitaba, como una sombra que se acostumbra a vivir en los rincones de la sala. Hay cosas que el alma recuerda aunque la mente olvide, y yo recuerdo el olor de su cuerpo cuando me abrazaba. Era una mezcla entre suavizante de ropa, sudor seco y ese perfume barato que usaba para ocasiones especiales. Me abrazaba fuerte, pero breve, siempre breve, como si tuviera miedo de quedarse demasiado, como si el cariño también tuviera tiempo límite. De grande entendí que eso también era una herencia emocional, que hay mujeres que aman desde la escasez porque solo eso conocieron, que hay madres que cuidan mientras se olvidan de sí mismas, que hay generaciones enteras que confundieron fuerza con negación y que se olvidaron que también se puede llorar sin dejar de ser valiente. Mamá tenía cicatrices invisibles, cicatrices que no se veían en la piel, pero que marcaban cada decisión, cada palabra, cada ausencia emocional. Yo lo intuía, aunque no lo entendía, porque los niños sienten lo que los adultos callan, y yo sentía que algo en ella no estaba completo, que algo se había roto mucho antes de que yo naciera. Todos sufrimos de odio hacia nosotros mismos y de culpa, dice un texto que me acompañó por años. Y mamá lo cargaba sin nombrarlo, porque nadie le enseñó a decir estoy cansada, tengo miedo, no quiero, porque toda su vida la entrenaron para decir sí, incluso cuando todo dentro gritaba no. La casa era su escenario, el delantal, su disfraz, y la sonrisa, su máscara. ¿Y quién soy yo para juzgarla? ¿Quién soy para exigirle que me amara de una forma que ella no conocía?
¿Quién soy para culparla por no haberme dado lo que nadie le dio a ella? Pero también, ¿quién soy yo si no reconozco ese vacío? ¿Quién soy si no me permito nombrar que me faltó algo? Que muchas veces lloré sin entender por qué, que me hice fuerte demasiado pronto, que me prometí no ser como ella, y sin darme cuenta me convertí en lo que más dolía, en alguien que disimula su dolor para no incomodar. Sanar no es negar, sanar es mirar con honestidad lo que fue, es entender que mamá no era feliz, pero hacía lo que podía para que yo lo fuera, aunque a veces su manera me rompiera un poco. Sanar es dejar de exigirle a esa mujer cansada que me dé lo que no sabe dar. Es dejar de esperar que me abrace como una madre perfecta y empezar a abrazarla como una mujer rota que hizo lo que pudo, porque también se vale ver su humanidad, su imperfección, su lucha silenciosa. Cuando nos amamos realmente, todo nos funciona en la vida, decía aquella voz que me acompañó cuando nadie más lo hacía, pero mamá no se amaba, y por eso muchas cosas en su vida no funcionaban. Su cuerpo le hablaba, pero ella no escuchaba. Su mirada se apagaba, pero seguía sirviendo la sopa. Su alma se partía, pero no dejaba de barrer. ¿Cuántas veces escondió un llanto detrás de una olla hirviendo? ¿Cuántas veces se tragó palabras que merecían ser gritadas? ¿Cuántas veces fingió estar bien para no preocuparnos? ¿Y cuántas veces fui yo, ya adulto, quien repitió su guión sin darme cuenta? Amar a mamá es aceptar que su historia también fue trágica, aunque no se haya contado como tal. Es entender que no se trata de justificar, sino de comprender. Que no se trata de olvidar el dolor que me causó, sino de ubicarlo en el contexto de su propia herida. Que no se trata de volver a ser su hijo pequeño, sino de convertirme en el adulto que puede mirarla a los ojos y decirle, ya no necesitas fingir, yo me encargo ahora de mí. Porque parte de sanar es renunciar a la fantasía de la madre perfecta y abrazar en su lugar a la mujer real, la que amó como pudo, la que cayó demasiado, la que se rompió sin ruido, la que tal vez hoy sigue cocinando mientras su alma llora en silencio, pero también la que me dio la vida. Y con eso me dio todo, incluso si después, sin saberlo, me quitó un poco de paz, porque mamá no era feliz, pero lo disimulaba bien, y eso, aunque duela, también es amor. Uno imperfecto, uno herido, uno humano, como el tuyo, como el mío, como el de todos. Papá también lloraba, pero nunca frente a nosotros. Había algo en la forma en la que cerraba la puerta del cuarto cuando se quedaba solo. Un silencio espeso, como si detrás del pomo se contuviera una tormenta que jamás debía tocar el suelo. Nunca lo escuchamos llorar, pero yo sé que lo hacía, no con sollozos escandalosos, no con lágrimas que mojan camisas, sino con el tipo de llanto que se disfraza de dolor en la espalda, de rigidez en el cuello, de mirada perdida en el espejo del baño, mientras el agua corre sin que nadie la apague. A papá nunca lo vi llorar, pero vi su cuerpo gritar, cada vez que se quedaba mirando el noticiero sin cambiar de canal, cada vez que fingía que dormía cuando mamá hablaba de los gastos, cada vez que su voz se quebraba por un segundo y luego se recuperaba como si nada, como si todo. De pequeño pensaba que él era invencible, como un árbol inmenso en medio del patio que ni los rayos podían derribar. Pero crecí, y al crecer empecé a notar las grietas. No eran visibles, eran más bien intuiciones, detalles que solo se entienden cuando uno empieza a mirar con los ojos del alma. Papá también tuvo miedo, y ese miedo lo volvió duro, no porque quisiera, sino porque no le enseñaron a hacer otra cosa. A él también lo criaron con gritos, con trabajo forzado, con responsabilidades que llegaban antes que las caricias. Era de esos hombres a los que se les enseña a obedecer, a resolver, a callar, porque sentir era un lujo, porque ser vulnerable era un peligro,
porque mostrar debilidad era una amenaza directa a su existencia emocional, y así se convirtió en un hombre fuerte, sí, pero también en un hombre solo, porque no hay mayor soledad que no poder ser quien eres, ni siquiera frente a los que amas. ¿Quién fue el primero que le dijo a los hombres que no podían llorar? ¿En qué parte del camino alguien les enseñó que debían cargar con todo sin mostrar cansancio? ¿Por qué nunca se nos permitió ver que la tristeza también puede tener barba, manos grandes y olor a cigarro viejo? Mi padre cargaba con silencios como otros cargan piedras en la espalda, y uno de esos silencios era el suyo propio, el que escondía para que no viéramos que estaba roto por dentro. Nos convertimos en una copia de las creencias de mamá, de papá, de la sociedad y de la religión, decía ese texto que me marcó para siempre. Y papá era eso, una copia de los hombres que lo criaron, de los modelos que nunca lloraron, de las películas que mostraban que el verdadero hombre no se quiebra, que se muere de pie, que aguanta hasta reventar. Hoy me pregunto cuántas veces quiso llorar frente a nosotros, cuántas veces se tragó el llanto cuando escuchó que no alcanzaba para pagar la renta o cuando mamá le reclamó por no estar emocionalmente presente. ¿Cuántas veces lo sorprendió la nostalgia mientras caminaba solo hacia el trabajo, con la cabeza agachada y las manos en los bolsillos, como si pudiera guardar ahí todo lo que le dolía? Lo más triste de todo no fue que papá no llorara, fue que nadie le dijo que podía hacerlo, que nadie le ofreció un abrazo sin condiciones, que nadie le enseñó a expresar el dolor sin convertirlo en rabia. Yo fui testigo de eso, de la rabia que no era rabia, sino tristeza acumulada. Vi cómo se enfadaba por cosas mínimas, cómo estallaba por un vaso mal puesto o una puerta mal cerrada, y después su silencio, ese silencio que decía más que cualquier sermón, ese silencio que lo hacía desaparecer emocionalmente de la casa durante días, aunque su cuerpo siguiera ahí. ¿Y tú? ¿Cómo era tu papá? ¿Lo viste llorar alguna vez? ¿O también aprendiste a leer sus emociones en sus ausencias? ¿También sentiste que había algo que se rompía dentro de él cada vez que hablaba con la voz temblorosa, pero jamás lo admitía? Hay padres que lloran en los baños, otros en los autos estacionados, otros mientras simulan estar arreglando algo en el garaje. Y hay padres que lloran por dentro toda la vida y nadie lo nota, hasta que un día explotan o enferman, o simplemente se apagan. El cuerpo no distingue realidad de ficción, dice la ciencia, y papá vivió tanto tiempo reprimiendo lo que sentía que su cuerpo terminó enfermando. Los médicos le llamaron estrés, presión alta, problemas gastrointestinales. Yo le llamé tristeza crónica, de esa que no se nombra, de esa que se hereda. Porque sí, también heredamos el dolor emocional no expresado, también cargamos con las lágrimas que no se derramaron, con las conversaciones que nunca se tuvieron, con los abrazos que se suspendieron por miedo a parecer débiles. Y luego crecemos. Y nos convertimos en lo que juramos no ser, en hombres que repiten el mismo patrón, que se tragan lo que sienten, que se convierten en columnas de piedra por dentro, mientras por fuera sonríen en las fotos familiares. Hoy entiendo que papá también era un niño asustado atrapado en un cuerpo de adulto, que detrás de su rostro serio había un alma buscando ternura, comprensión, un espacio seguro donde poder ser. Pero nunca lo encontró, tal vez nunca lo buscó porque pensó que no lo merecía, porque le dijeron que los hombres no lloran, que el hombre es el sostén, que primero el deber, luego el placer. Pero ¿y el sentir? ¿Dónde queda el permiso para sentir? Cada vez que pienso en él, lo imagino llorando en la oscuridad. En esa oscuridad que también habita en mí cuando intento esconder lo que siento para no ser una carga para otros. Porque esa es otra herencia silenciosa, creer que mostrar lo que sientes es incomodar. Pero número, mostrar lo que sientes es permitirte vivir. No llorar no te hace fuerte, solo te hace sordo al dolor.
insensible a tu propia humanidad, y eso con el tiempo te convierte en un desconocido para ti mismo. Si algo aprendí al observar a mi papá es que el dolor que no se expresa busca otras salidas, a veces en forma de enfermedades, otras en adicciones, otras en distancias emocionales que duelen más que un grito. Y me duele pensar que él tuvo que elegir entre su sensibilidad y su rol, y que eligió el rol. Por eso, hoy elijo diferente. Hoy lloro cuando lo necesito. Hoy abrazo a mi hijo sin miedo a que me vea frágil. Hoy le digo que está bien sentir, que ser hombre también es saber soltar. Porque si no rompemos con el modelo nos rompe. Papá también lloraba, pero nunca frente a nosotros. Tal vez porque pensó que debía protegernos de su tristeza. Tal vez porque nadie le enseñó que compartir el dolor también es una forma de amar. Tal vez porque creía que ser padre era sinónimo de ser impenetrable. Pero hoy sé que habría sido aún más mi padre si se hubiera permitido ser humano, si se hubiera permitido llorar conmigo, si hubiera dejado que lo viera quebrarse, no para asustarme, sino para enseñarme que uno puede caer y levantarse, que uno puede llorar y seguir siendo digno, que uno puede sentir y seguir siendo hombre. Nos dañamos sin querer porque no sabíamos hacerlo mejor. A veces me pregunto qué habría pasado si nos hubiéramos conocido sanos, si mamá no hubiera llevado el corazón lleno de renuncias, si papá no hubiera caminado con los hombros hundidos por la carga de un padre ausente, si yo no hubiera crecido sintiendo que debía ganarme el amor. Qué distinta habría sido la historia si todos hubiéramos sabido amar sin miedo, hablar sin gritar, mirar sin juicio, pero no supimos, nadie nos enseñó, y entonces hicimos lo único que sabíamos: repetir los patrones, los silencios, los mandatos, repetir heridas con nuevos rostros, repetir gestos que ya se habían hecho en generaciones anteriores. Nos dañamos sin querer porque no sabíamos hacerlo mejor. Y aún así nos amábamos. En medio del caos, del dolor, de la torpeza emocional, nos amábamos con las herramientas oxidadas que teníamos, con la voz temblando de rabia, con los abrazos que llegaban tarde, con las disculpas que nunca se dijeron, pero se escondían detrás de un ¿quieres cenar? Hay amores que no saben vestirse de ternura, que llegan torpes, rudos, incompletos, pero no por eso dejan de ser amor. A veces el amor también duele, no porque quiera, sino porque no sabe otra forma de manifestarse. Yo aprendí a poner límites después de haberme roto. Aprendí a hablar después de haberme tragado años de palabras. Aprendí a abrazar después de haber temido el contacto. Pero me tomó tiempo y verdad. Me tomó caerme a mí mismo, desenmascarar al hijo perfecto, dejar de culpar a mamá por no haber sabido calmar mis tormentas internas, dejar de exigirle a papá el padre que yo imaginé que debía ser. Me tomó sentarme con sus historias, escuchar con el alma lo que no dijeron con la boca, y ahí entendí. Ellos también estaban heridos, también vivieron infancias donde el cariño era un premio, no un derecho. También se sintieron insuficientes. También se traicionaron a sí mismos para encajar, para sobrevivir, para pertenecer. ¿Cómo no íbamos a lastimarnos si ninguno sabía sostener lo que sentía? ¿Cómo no íbamos a herirnos si todos aprendimos a reprimir? ¿Cómo no íbamos a gritarnos si jamás nos enseñaron a pedir ayuda? Cuando entendí eso, algo en mí se quebró, no de tristeza, sino de compasión. Empecé a verlos como niños en cuerpos grandes, como almas que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. No los justifico, pero los entiendo, porque yo también he herido a los que más amo. Yo también he dicho cosas que no quería decir. También me he marchado cuando debía quedarme. También he levantado muros para no ser herido. Y me lo repito a diario, nos dañamos sin querer, porque no sabíamos hacerlo mejor, porque fuimos niños no escuchados que crecieron gritando,
porque fuimos adolescentes incomprendidos que aprendieron a esconderse, porque fuimos adultos confundidos que fingían tener todo bajo control mientras se deshacían por dentro. Y así llegamos al vínculo, llenos de capas, con máscaras de fuerza, con corazas de ironía, con barreras de orgullo. ¿Y cómo se sana eso? ¿Cómo se empieza a ser distinto cuando toda la vida hicimos lo mismo? Tal vez el primer paso sea dejar de esperar que el otro cambie primero, dejar de señalar con el dedo, dejar de decir me hiciste daño y empezar a preguntarnos ¿por qué esto me dolió tanto? No para culparnos, sino para hacernos responsables, porque sanar no es esperar que papá nos abrace distinto, es aprender a abrazarnos como él no supo. No es que mamá finalmente nos diga estoy orgullosa de ti, es aprender a reconocernos por dentro. Sanar no es borrar el pasado, es mirarlo con otros ojos, es ver que lo que dolió también dejó semillas, que el dolor también trae mensajes, que lo que no nos dieron nos enseñó a buscarlo en nosotros. Y aunque nos cueste, aunque duela, hay que decirlo en voz alta. Mamá, papá, también me equivoqué, también me cerré, también fui injusto, también puse distancia, también me fui de casa sin despedirme emocionalmente. También fui duro cuando ustedes solo sabían sobrevivir. Porque nos dañamos todos, a veces con palabras, a veces con silencios, a veces simplemente con lo que no supimos dar. Y por eso estamos aquí. Porque aún con todo, con las heridas abiertas, con los vínculos rotos a medias, seguimos queriendo entendernos. Seguimos buscando sentido. Seguimos queriendo sanar. No es fácil. Hay días en los que la rabia gana. Días en los que vuelvo a sentirme ese niño no visto. Esa adolescente que deseaba un te entiendo y recibió un no seas dramático. Hay días en los que me gustaría tener otros padres, otra historia, otra infancia. Pero luego respiro, miro sus rostros en las fotos antiguas y veo lo cansados que estaban, lo solos que se sentían, lo poco que sabían de sí mismos, y me dan ganas de abrazarlos en el tiempo, de decirles que lo hicieron lo mejor que pudieron, que tal vez fue poco, pero fue desde el amor que conocían, que les perdono no porque no doliera, sino porque no quiero seguir cargando con esto. Y en ese momento algo se ablanda por dentro, algo se acomoda, algo descansa, porque entender que nos dañamos sin querer es también un acto de amor, un amor que se atreve a mirar de frente, a reconocer la sombra, a aceptar que el dolor no es culpa de nadie, es herencia y lo que heredamos podemos transformarlo, podemos ser el punto de inflexión, el puente entre lo que fue y lo que puede ser. Podemos aprender a amar distinto, a hablar sin herir, a escuchar sin reaccionar. Podemos hacerlo mejor, pero para eso hay que dejar de exigir perfección. Hay que aceptar que nuestros padres no eran dioses, eran humanos, humanos llenos de heridas, de expectativas rotas, de sueños no cumplidos, como tú, como yo, como tantos. Y tal vez, solo tal vez, ahí comience la verdadera sanación. Cuando en lugar de exigir, empezamos a comprender. Cuando en lugar de heredar el trauma, elegimos interrumpirlo. Cuando en lugar de repetir, decidimos hacerlo distinto. Porque sí, nos dañamos sin querer. Pero ahora que sabemos un poco más, podemos elegir hacerlo mejor, aunque sea de a poco, aunque sea con miedo, aunque sea con la voz temblando, porque eso también es amar, porque eso también es sanar, porque eso también es crecer. El grito de mamá era su forma de pedir ayuda. Crecí con miedo a su voz, no por lo que decía, sino por cómo lo decía. Cuando mamá gritaba, algo en mí se encogía. El aire se volvía más denso, las paredes más pequeñas, el tiempo más lento. No entendía por qué algo tan cotidiano como un vaso fuera de lugar o una toalla mal doblada podía desatar una tormenta, pero desataba. Y cada grito se me metía debajo de la piel como un eco que no se iba. Yo pensaba que estaba enojada conmigo, que yo era el problema, que si me esforzaba más,
Si era más ordenado, más rápido, más perfecto, ella no tendría por qué levantar la voz. Me tomó años comprender que el grito de mamá no era contra mí, era el sonido desesperado de alguien que no sabía cómo pedir ayuda. De niños no entendemos el cansancio emocional de los adultos, solo percibimos la tensión en el ambiente, la energía que cambia cuando se cierran las puertas, la forma en que las palabras se vuelven filosas sin previo aviso. Mamá gritaba porque no sabía llorar en voz alta. Gritaba porque la rabia le salía por los poros antes que las lágrimas. Gritaba porque nadie la había escuchado cuando hablaba bajito, porque en su mundo de infancia solo era visible cuando hacía ruido, y ese patrón se quedó en su cuerpo como un hábito involuntario, como una reacción automática, como una defensa de guerra emocional. ¿Qué hay detrás de un grito? Duele pensar que lo que más me marcó fue lo que ella menos supo controlar, que su forma de defenderse me terminó hiriendo, que en vez de un te amo muchas veces recibí un hazlo ya, que en vez de un gracias llegó un ¿qué tanto te demoras? Pero cuando me detengo a mirar más allá de la forma, puedo ver el fondo, y el fondo grita aún más fuerte, mírame, escúchame, ayúdame. Porque nadie le enseñó a mamá que podía pedirlo de otra forma, porque le dijeron que debía poder sola, que ser madre era sinónimo de sacrificio, de aguante, de control, y controlaba como podía, con su voz, con sus reglas, con su tono, porque cuando no tienes control interno buscas tenerlo afuera. Hubo una vez en que quise confrontarla. Ya era adulto. Le dije que sus gritos me dolieron, que muchas veces sentí miedo de ella, que por mucho tiempo me costó hablar con mujeres que levantaban la voz, porque mi cuerpo se tensaba como si siguiera siendo ese niño escondido detrás de la puerta. Ella me miró en silencio. Bajó los ojos, respiró hondo, y lo único que dijo fue: yo también tenía miedo, pero nadie me lo preguntó. Esa frase me rompió, porque en su sencillez estaba la verdad que nunca quise ver. Mamá también era una niña asustada, atrapada en un cuerpo adulto que debía funcionar, que debía limpiar, cocinar, criar, resolver, aguantar, sin pausas, sin descanso, sin espacio para decir no puedo más. En su voz rota estaba su historia, una historia que nadie le validó, una historia hecha de mujeres fuertes que no lloraban, que se tragaban el llanto, que se callaban la angustia. Mujeres que confundieron valentía con silencio, poder con control, respeto con miedo. Y ella repitió eso, sin saberlo, como lo hacen tantas, como lo haría yo si no elijo sanar. ¿Qué me pedía mamá cada vez que gritaba? Tal vez solo que le dijera te veo, que le recordara que no estaba sola, que le ofreciera ternura donde ella ofrecía orden. Tal vez solo quería un abrazo, pero no sabía cómo pedirlo sin parecer débil. Tal vez nadie le enseñó que no hay nada más valiente que atreverse a pedir ayuda antes de que el cuerpo colapse, porque lo que no se dice se enferma, lo que no se llora se grita, lo que no se sana se hereda. Y eso fue lo que pasó. Las emociones reprimidas terminan saliendo por donde pueden. Lo leí en voz baja. Una madrugada en la que el insomnio me llevaba directo al pasado. Y recordé tantos momentos en que mamá no dijo nada, en los que estaba ausente emocionalmente, mirando el suelo mientras fregaba los platos. Y luego, como si algo explotara desde dentro, venía el grito, como un volcán que no da aviso, como un rugido ancestral que no sabe contenerse. El grito era la válvula, la fuga, el último recurso de alguien que no había aprendido a regular su mundo interno. Y tristemente, fui yo quien recibió la mayoría de esos estallidos. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Cómo se perdona un grito que nos marcó el corazón? ¿Cómo se sana una herida que se formó con palabras? No se trata de justificar, se trata de comprender, no de romantizar, de humanizar. Porque cuando entiendo que su grito era una súplica, puedo dejar de sentirme culpable.
Puedo mirar esa escena con compasión, no con rabia, y desde ahí transformar, elegir distinto, romper la cadena. Yo también he gritado, y en mis gritos he sentido a mi madre hablando a través de mí. He escuchado su voz en la mía, he visto su frustración en mis gestos, y me he asustado, porque entendí que si no me hago cargo, si no hago consciente la herida, la repito, la multiplico, la paso como un virus emocional, pero también entendí que si puedo nombrarla, puedo sanarla. Si puedo decir, esto me dolió, puedo también decir, elijo otra forma. Hoy, cuando siento que voy a estallar, respiro, me aparto, me escucho, porque aprendí que el verdadero poder no está en controlar al otro, sino en no perderme a mí mismo en medio del caos. Que gritar puede ser una respuesta automática, pero elegir el silencio amoroso es una decisión consciente. Que puedo sentir rabia y no destruir. Que puedo estar cansado y no herir. Que puedo sentirme desbordado y aún así hablar con amor. Porque eso es lo que hubiera necesitado de mamá. Y eso es lo que quiero dar. No como revancha, como redención, como reparación emocional, como acto de amor hacia ella, hacia mí y hacia los que vendrán. Porque cada vez que elijo hablar en vez de gritar, algo se acomoda en el tiempo, algo se corrige en la historia, algo se libera en la memoria familiar. Y eso es sanar. El grito de mamá era su forma de pedir ayuda, y aunque llegó tarde, hoy la escucho. Hoy respondo a ese grito con la ternura que le faltó, con el abrazo que nunca pidió, con la comprensión que merecía, y al hacerlo me abrazo también a mí, porque sanar a mamá es también sanar al niño que fui, al que temblaba ante el ruido, al que confundía miedo con culpa, al que creyó que tenía que portarse bien para que no lo gritaran. Papá no estuvo porque nadie estuvo para él. Nunca supe qué se sentía tener un padre que se sentara a preguntarte cómo te fue en el día, ni qué significaba tener a alguien que te escuchara con el corazón, sin prisa, sin juicio. Lo vi siempre de lejos, como si habitara una vida paralela. Entraba a la casa con el cuerpo, pero su alma se quedaba estacionada en otro lugar, tal vez en alguna parte de su infancia no resuelta, tal vez en un recuerdo que nadie quiso escucharle. Decía poco, y cuando hablaba, no hablaba de sí. Era un hombre hecho de silencios duros y manos pesadas, de miradas ausentes y rutinas mecánicas. No fue cruel, pero tampoco fue tierno. No gritaba, pero tampoco abrazaba. Y por muchos años pensé que ese vacío era culpa mía, que si yo hubiera sido más alegre, más simpático, más algo, él habría estado ahí. Hasta que un día, ya de adulto, entendí que no era conmigo el asunto, que papá no estuvo, porque nadie estuvo para él. Se puede vivir con el cuerpo presente y el corazón desnutrido. Se puede cumplir con las funciones sin haber sentido nunca el calor de un sostén verdadero. Y eso era mi papá, un hombre que cumplía. Llevaba el pan, arreglaba la luz, pagaba las cuentas, pero no sabía sostener emociones. No sabía qué hacer cuando lloraba yo, ni cuando lloraba mamá, ni seguramente cuando lloraba él en silencio mientras todos dormíamos. Lo suyo era sobrevivir. Lo aprendió desde chico. A los 7 años ya trabajaba con su padre, un hombre más frío que el invierno. A los 10 ya cuidaba hermanos. A los 14 ya cargaba con el peso de una casa. ¿Quién cuida a un niño que nunca tuvo infancia? ¿Quién le enseña a amar a alguien que nunca fue amado sin condiciones? En algún lugar profundo, debajo de las capas de rigidez, sé que mi papá quería amar, pero no sabía cómo, porque el amor no se improvisa, el amor se aprende, y él nunca tuvo un maestro, solo repitió lo que vio. Padres ausentes, golpes justificados como correcciones, afecto que se daba como recompensa, no como derecho. Su mundo emocional era un terreno árido donde crecer era sinónimo de endurecerse, dejar de sentir para poder seguir. A veces me pregunto cómo habría sido nuestra relación si alguien lo hubiera abrazado a tiempo,
Si alguien le hubiera dicho de niño, estás bien como eres, si alguien lo hubiera sostenido en sus noches de miedo, si alguien le hubiera enseñado que llorar no lo haría menos hombre, porque entonces tal vez él también habría podido sostenerme a mí. Tal vez no habría necesitado ausentarse emocionalmente para no quebrarse, porque eso hacían sus ausencias, lo protegían de su propia fragilidad, y esa era su trampa. Creía que estar ausente lo salvaba, pero solo lo alejaba más. Recuerdo una noche en que lo escuché llorar. Yo tenía 12 años. No era un llanto escandaloso, era un quejido contenido. Estaba en el baño y pensé que tenía un resfriado, pero era otra cosa, era un dolor acumulado, era soledad, era cansancio, era todo lo que nunca dijo. Quise ir, pero algo me detuvo, tal vez el miedo de romper un muro que parecía eterno, tal vez la intuición de que él no quería ser visto así, tal vez porque ya para entonces yo también había aprendido a guardar el dolor. Somos víctimas de víctimas. Esa frase la leí sin entenderla del todo, hasta que la vi reflejada en él. Mi papá no fue malo, fue herido, fue educado en la exigencia y la distancia, en la autosuficiencia emocional que mata lentamente la ternura. Se convirtió en ese tipo de hombre que prefiere ser respetado a ser amado, porque el amor se le hizo inalcanzable. El respeto, en cambio, se podía ganar, y se volvió experto en eso, en hacerse respetar. Pero dentro, en lo profundo, había un niño buscando permiso para sentir. Y yo también fui ese niño, uno que quería un papá que lo mire con orgullo, que lo abrace sin motivo, que lo acompañe a las cosas importantes sin estar pendiente del reloj. Y a veces duele aceptar que eso no pasó. Duele más todavía cuando uno se convence de que no lo necesitaba, porque ahí empieza la herida, en el autoengaño, en decir no me afectó, cuando en realidad uno se pasó media vida tratando de compensar su ausencia con logros, con relaciones, con ansiedad. Perdonar a papá no fue un acto heroico, fue una rendición, fue dejar de exigirle al adulto lo que nunca tuvo como niño, fue mirarlo con ojos nuevos, ojos que saben distinguir entre lo que uno merece y lo que el otro es capaz de dar. Porque no todo lo que necesitamos lo vamos a recibir de donde creemos. A veces hay que buscarlo en otros lugares, a veces hay que dárselo uno mismo. Él no supo estar, no porque no quisiera, sino porque nadie le enseñó cómo, y eso no lo hace menos responsable, pero lo vuelve más humano. Y cuando uno deja de ver a los padres como gigantes y empieza a verlos como personas, algo se afloja adentro, algo se acomoda, algo empieza a sanar. El vacío que dejó papá no se llena con resentimiento, se llena con verdad, con conciencia, con comprensión, porque lo que no se comprende se repite, y yo no quiero repetir. No quiero que mis hijos un día digan que no estuve, aunque mi cuerpo siempre haya estado. No quiero ser un fantasma emocional que cumple funciones, pero no conecta. No quiero seguir la cadena. Por eso decidí mirar hacia atrás, no para quedarme, sino para entender, para ver al hombre detrás del rol, al hijo detrás del padre, al niño detrás del silencio. Porque cuando entendí que él también había estado solo, mi juicio se transformó en empatía. Y con la empatía vino la compasión. Y con la compasión, la paz. Papá no estuvo porque nadie estuvo para él, y eso, aunque no justifique, explica su ausencia, su rigidez, su distancia, explica por qué le costaba tanto mirarme a los ojos y decir te quiero, explica por qué evitaba conversaciones profundas, explica por qué se iba temprano y volvía tarde, por qué prefería hablar de fútbol que de emociones, porque en su mundo hablar de emociones era peligroso, lo hacía vulnerable, y ser vulnerable era una amenaza. No soy tu mamá, mamá, ni tu terapeuta, papá. Hubo un momento, no recuerdo la edad exacta, en que sentí que la casa ya no tenía techo, solo paredes inclinadas a punto de derrumbarse.
Mamá lloraba por las esquinas como si yo fuera el único ser humano con la capacidad de entenderla. Y papá me hablaba como si en mis respuestas estuviera la solución a todas las frustraciones que no resolvió en su juventud. Me convertí en el testigo de un dolor que no me correspondía, en el salvavidas emocional de dos adultos que olvidaron ser adultos. Y por dentro me repetía: ¿por qué me pides que te cargue si aún estoy aprendiendo a caminar? No soy tu mamá, mamá, ni tu terapeuta, papá, pero me hiciste creer que debía hacerlo. Mamá solía mirarme con esa expresión rota que pedía algo sin decirlo. No me pedía que hiciera la cama, ni que ordenara mis juguetes, me pedía que la salvara, que la escuchara cuando nadie más lo hacía, que la validara cuando se sentía invisible. Me lo pedía en su forma de decir: ¿ves lo que me toca aguantar? Como si yo, con 7 años, tuviera las palabras que ella no encontró en sus padres, ni en su pareja, ni en su historia. Me lo pedía cuando me abrazaba con más dolor que amor, como si el contacto fuera su única forma de sentirse viva. Papá, por otro lado, llegaba con las manos sucias del trabajo, pero con el alma mucho más sucia de lo que nadie se atrevía a ver. Y ahí estaba yo, sirviendo de almohada emocional, mientras él se quejaba de la vida, del gobierno, de su jefe, de su padre, de su juventud robada. Me hablaba de sus heridas como si fueran parte del plan de estudios de mi infancia, como si ser su hijo implicara también ser su paño de lágrimas, su analista personal, su confesor obligado. Me hablaba sin filtros, sin conciencia de que cada palabra suya dejaba una marca que yo no sabía dónde guardar, ni cómo. Y lo peor no era eso. Lo peor fue que aprendí a creer que eso era normal, que amar a mis padres era sinónimo de sostenerlos, que si mamá se rompía, yo debía pegar los pedazos, que si papá se callaba, yo debía descifrarlo. Me olvidé de mí para convertirme en su bastón emocional. Me convertí en el adulto de la casa mientras aún dormía con miedo a la oscuridad. Hay una frase que se me quedó grabada como un tatuaje silencioso. Nos tratamos a nosotros mismos tal como nos trataban nuestros padres. Y no sé si existe algo más real, porque cuando crecí empecé a ser yo quien buscaba ser sostenido, pero sin saber cómo pedirlo. Me rodeaba de personas a quienes también debía salvar, repetía el patrón. Atraía heridas que necesitaban mi cuidado, pero que jamás cuidarían las mías. Porque eso es lo que pasa cuando te enseñan a cuidar antes de enseñarte a ser. Te conviertes en enfermero de todos menos de ti. ¿En qué momento un hijo deja de ser hijo para convertirse en el soporte emocional de sus padres? ¿Quién fue el primero que confundió amor con carga? ¿Por qué nos enseñaron que darlo todo por los padres es un acto de amor cuando a veces es un acto de abandono propio? Yo no quería ver a mi madre derrumbarse frente a mí. Yo quería que ella fuera mi refugio, no mi razón para tener miedo. Yo no necesitaba que mi padre me contara lo mucho que odiaba su vida. Yo necesitaba que me preguntara cómo me sentía con la mía, pero eso no pasó, y entonces me creí responsable, me creí fuerte, me creí necesario, pero no era fortaleza, era trauma, no era amor, era lealtad inconsciente. Esa lealtad que te hace quedarte donde te duele porque te enseñaron que eso es amar. Y luego, claro, llegó la culpa. Esa maldita culpa que aparece cuando por fin decides poner límites. Cuando por fin dices: no puedo con esto. Cuando por fin decides ser hijo, no salvador. Y entonces escuchas esa vocecita que dice: pero ellos lo dieron todo por ti. ¿De verdad lo dieron todo? ¿O me dieron lo que pudieron y yo llené el resto con sacrificio? ¿De verdad fue amor o fue dependencia emocional disfrazada? Hubo un día, lo recuerdo como si fuera hoy, en que me miré al espejo y me dije con voz firme, casi con rabia: no soy tu mamá, mamá, ni tu terapeuta, papá. Y lloré. No por ellos, por mí, porque al decirlo
me di cuenta de cuánto había perdido de mí en el intento de sostenerlos. Cuántos años de mi vida estuve esperando su aprobación, su validación, su perdón por haber nacido con una sensibilidad que ellos no sabían nombrar. Yo no los culpo, no más, ya no. Solo los veo como lo que son, seres heridos. Mamá, una mujer rota que aprendió a amar con miedo. Papá, un hombre cansado que nunca supo cómo sentirse seguro. Pero yo no soy responsable de sus vacíos. Yo no vine a esta vida a llenarles las grietas. Yo vine a aprender a ser libre, a amar sin cargar, a vivir sin el peso del deber emocional. Y sí, cuesta, duele. Decir que no puedes salvar a quienes te dieron la vida es uno de los duelos más crueles que se pueden vivir, pero también es el más liberador, porque en esa aceptación aparece algo nuevo, una paz distinta, la que llega cuando ya no te justificas por poner límites, cuando ya no lloras cada vez que dices esto no me corresponde, cuando ya no buscas reparar una infancia que no fue tu culpa. La sanación no llega desde el reclamo, llega desde la claridad, desde el momento en que miras a tu madre y le dices con ternura, no soy tu madre, desde el momento en que miras a tu padre y le dices con respeto, no soy tu terapeuta. Y ellos no tienen que entenderlo, ni siquiera tienen que aceptarlo. Basta con que tú lo sepas, con que tú lo vivas, con que tú lo sostengas, porque entonces todo cambia. Las heridas que me enseñaron a amar mal. Hay formas de amar que parecen amor pero son hambre. Hay formas de querer que no cuidan, que no sostienen, que no sanan. Yo aprendí a amar esperando que no me abandonaran, esperando que no me gritaran, esperando que me eligieran sin tener que suplicarlo. Aprendí a amar desde el miedo, no desde la libertad, y lo supe tarde. Lo supe cuando ya me había roto amando con ansiedad, cuando ya había entregado partes de mí que no sabía que necesitaba conservar. Lo supe cuando una relación me dolía más que me curaba y aún así yo insistía, porque confundí dolor con intensidad, ausencia con deseo, control con cuidado, porque mis heridas me enseñaron a amar mal. Me enseñaron que si me esforzaba lo suficiente, alguien iba a quedarse, que si era lo suficientemente bueno, no me iban a dejar, que si me convertía en lo que el otro quería, tal vez por fin me verían. ¿Y de dónde vino eso? Vino de casa, de ese lugar donde debí sentirme seguro, pero aprendí a caminar de puntillas, de ese lugar donde el afecto era condicional, donde un mal comportamiento se pagaba con frialdad, donde un error era suficiente para que el amor se retirara, aunque solo fuera por unas horas. Vino de una infancia donde la validación era escasa y el silencio largo, donde el abrazo no era la respuesta automática ante el llanto, sino el premio por portarse bien. Vino de una madre que amaba, pero no sabía cómo demostrarlo, de un padre que estaba, pero no habitaba. Vino del eco de frases que parecían inofensivas. No seas tan sensible, eso no es para tanto, estás exagerando. Y entonces aprendí que sentir estaba mal, que expresar era peligroso, que si mostraba mi dolor, corría el riesgo de quedarme solo. Con el tiempo, ese niño herido se volvió adulto, un adulto funcional, responsable, incluso exitoso, pero que en la intimidad temblaba, que en el amor se perdía, que se agarraba a relaciones rotas como si fueran salvavidas, porque en el fondo el dolor le resultaba familiar, porque no sabía recibir amor sin condiciones, porque no confiaba en la calma, porque la paz le parecía sospechosa, porque si no dolía, no era real, porque si no había lucha, no valía la pena, porque sus heridas confundieron el amor con el sacrificio, porque nadie le explicó que amar no debía doler así. Cuando crecemos, tenemos tendencia a recrear el ambiente emocional de nuestro hogar de la infancia. Esa frase no me la dijeron, me la gritó la vida.
La escuché en cada relación donde me volví niño otra vez, donde mendigué atención, donde toleré lo que no merecía, donde fui más psicólogo que pareja, más cuidador que compañero, más espejo que alma. Repetí la historia sin querer, sin saberlo, porque lo no sanado siempre vuelve. Porque las heridas no resueltas se disfrazan de elección. Y uno cree que está eligiendo, pero solo está repitiendo. ¿Alguna vez te preguntaste por qué te atrae lo que te duele? ¿Por qué te cuesta soltar a quien claramente no te ama bien? ¿Por qué, cuando alguien te quiere sin juegos, desconfías? ¿Por qué huyes cuando se abren espacios de vulnerabilidad? Yo sí. Y la respuesta no está en el otro. Está en ti. Está en mí. Está en las memorias emocionales que guardamos como si fueran verdades. Está en la programación subconsciente que nos dice: no mereces más que esto. Está en ese niño que creyó que debía ganarse el amor y ahora, de adulto, sigue actuando como si todavía estuviera a prueba. Yo lo vi. Vi cómo me anulaba para que el otro se quedara. Vi cómo aceptaba migajas emocionales mientras decía estar bien. Vi cómo justificaba maltratos con discursos espirituales. Vi cómo me deshacía en nombre del amor. Pero eso no era amor, era trauma. Era lealtad ciega a un patrón aprendido. Era la repetición cíclica de un vínculo disfuncional con los ojos vendados. Era miedo disfrazado de romanticismo. Era ansiedad queriendo vestirse de pasión. Y me cansé de poner el corazón en bandejas oxidadas. Me cansé de buscar afuera lo que no sabía darme adentro. Me cansé de romantizar el desamor, de idealizar al que no sabía quedarse, de cargar culpas que no eran mías. Y empecé a sanar. Y sanar dolió más que quedarme roto. Porque sanar es renunciar a lo familiar, es atreverte a vivir sin drama, es decirle adiós a quien siempre esperaste, es mirarte al espejo y hacerte responsable, sin excusas, sin víctimas, sin héroes. Sanar fue aprender a estar solo sin sentirme vacío, fue descubrir que no necesito demostrar mi valor para merecer amor, que no tengo que ser perfecto ni fuerte todo el tiempo, que quien me ame de verdad sabrá quedarse sin que yo tenga que recordárselo, que merezco ser amado por quien soy, no por lo que doy, que el amor verdadero no se construye desde la necesidad, sino desde la libertad. Y cuando uno empieza a amarse bien, todo cambia, porque lo que antes parecía normal ahora duele, lo que antes tolerabas ahora te incomoda, lo que antes confundías con amor ahora sabes que es herida, y empiezas a elegir distinto, no porque el mundo cambió, sino porque cambiaste tú. No eres culpable, pero sí responsable de lo que haces con tu dolor. No fue tu culpa que te dejaran esperando con la mochila puesta. No fue tu culpa que mamá no supiera mirarte cuando llorabas. No fue tu culpa que papá no tuviera las palabras. No fue tu culpa el divorcio, el grito, la ausencia, la distancia emocional. No fue tu culpa haber crecido sin manual, sin guía, sin amor suficiente. No fue tu culpa aprender a quererte tarde, mal o nunca. No fue tu culpa. Pero, ¿y ahora? ¿Qué haces con eso? Es fácil quedarse en el lugar de quien señala, de quien repite: me rompieron. Y es cierto, fuiste herido, fuiste ignorado, fuiste moldeado en ambientes que no sabían cómo contenerte. Pero si te quedas ahí, si solo señalas hacia atrás, te quedas atrapado en el pasado, porque aunque no elegiste lo que te pasó, sí eliges lo que haces con eso. Ahí empieza tu poder, ahí empieza la diferencia entre la víctima eterna y el adulto consciente. Ahí empieza la responsabilidad. Yo también pasé años buscando culpables, intentando entender por qué a mí, por qué ese abandono, por qué ese silencio, por qué ese frío. Hasta que un día me di cuenta que aunque las respuestas podían explicar, no podían sanar. Porque saber por qué dolió no hace que deje de doler. El dolor no se disuelve con explicaciones, se transforma con decisiones. Y la más valiente es esta: tomar el dolor y hacer algo distinto con él.
convertirlo en fuego que alumbra, no que quema, en semilla que crece, no que ahoga, en conciencia. La herida no te define, pero puede dirigirte si no la miras, porque lo que no sanas, lo repites. Lo que no enfrentas, te dirige. El dolor es como un río subterráneo. Si no le haces cauce, se filtra en tus relaciones, en tus reacciones, en tus elecciones, y ahí estás tú, reaccionando como niño en cuerpo de adulto, exigiendo lo que no te dieron, huyendo del amor porque duele, saboteando la paz porque se siente rara. Y entonces te preguntas, ¿por qué me pasa siempre lo mismo? ¿Por qué atraigo esto? ¿Por qué repito esto? Y la respuesta es dura, porque no es lo que te hacen, es lo que tú haces con lo que te hicieron. El pasado no puede tocarte, a menos que seas tú quien lo traiga de vuelta todos los días. Una idea se puede cambiar, leí una vez, y sí, una creencia puede ser desmontada, pero para eso tienes que verla. Tienes que reconocer que llevas años creyendo que no vales lo suficiente, que no mereces un amor tranquilo, que tienes que probar tu valor a cada paso, porque te lo enseñaron, pero ahora tú decides si lo sostienes. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se suelta una identidad construida en el dolor? Primero, aceptando que la herida existe, que hay un niño adentro que todavía espera ser mirado, que hay una parte de ti que se encoge cuando la rechazan, que se esconde cuando la aman, que hay miedo, mucho, y que ese miedo necesita contención, no castigo, necesita espacio, no juicio. Después viene la elección, la diaria, la incómoda, la silenciosa, la de no reaccionar como siempre, la de no gritar cuando quieres gritar, la de no huir cuando te aman, la de no castigar cuando te frustras. Porque eso es lo que aprendiste. Pero ahora puedes desaprender. Puedes preguntarte, ¿esto lo hago por costumbre o por conciencia? ¿Esto me acerca a quien quiero ser o me devuelve a lo que juré no repetir? Yo elegí hacerlo distinto, no por ellos, por mí, porque cargar con el pasado me estaba robando el presente, porque vivir culpando a los demás me alejaba de mí, porque entendí que la rabia que guardaba por mamá no me protegía, me aislaba, que el resentimiento hacia papá no me hacía fuerte, me mantenía encerrado en una historia vieja, porque entendí que si bien no fui responsable del abandono, sí soy responsable de cómo me hablo ahora, de cómo me trato, de cómo permito que me amen. Y no se trata de justificar lo que pasó, no se trata de decir estuvo bien, no estuvo bien, te dolió, te marcó, pero si lo sigues reviviendo, te lo haces tú ahora. El pasado duele una vez. Tú decides si duele cada día, porque cada vez que te tratas como te trataron mal, eres tú quien sostiene la herida. Cada vez que te callas por miedo al rechazo, estás eligiendo vivir desde lo que te rompió. Cada vez que repites el patrón, eres tú quien lo valida. Y sí, cuesta. Porque sanar no es bonito, no es mágico, no es inmediato. Sanar es crudo, es mirarte y decir, esto también es mío, no lo elegí, pero ahora lo sostengo. Sanar es llorar por lo que no fue, es perdonar sin que el otro lo pida, es renunciar a la fantasía de una infancia ideal, es ver a tus padres como humanos, tan heridos como tú, tan confundidos como tú, tan perdidos como tú. Y en ese espacio, en esa aceptación, aparece la libertad, porque ahí entiendes que ya no necesitas seguir esperando, que ya no eres ese niño, que ahora tú puedes darte lo que no te dieron, que ahora tú puedes hablarte con ternura, puedes ponerte límites sanos, puedes decir no sin culpa, que ahora tú puedes cuidarte, y entonces ya no eres víctima, eres adulto, eres creador, eres responsable. Responsable no es culpable, no es juicio. Es poder, es saber que lo que hagas hoy puede cambiar el mañana, que tus decisiones pueden crear una historia nueva, que tú no eres lo que te hicieron, eres lo que eliges hacer con eso. Y si eliges amar distinto, hablar distinto, vivir distinto, estás sanando, estás rompiendo cadenas,
Estás devolviéndole al dolor su lugar, el pasado. Perdonar sin justificar, amar sin repetir. Perdonar no fue un momento, fue una grieta, una que se abrió lentamente, sin ruidos, sin ceremonia. No fue un ya te perdoné con voz temblorosa en una conversación final. Fue un duelo íntimo, invisible, en el que cada recuerdo dejó de doler como antes. Y no porque olvidé lo que me hicieron, no porque lo que dolió se volvió justo o correcto, sino porque me cansé de cargar con la historia como si fuera una mochila que me daba identidad. Porque entendí que perdonar no era liberar al otro, era liberarme a mí del vínculo que me unía a su sombra. Nadie te enseña a perdonar sin justificar. Siempre te dicen que hay que entender, que hay que ponerse en los zapatos del otro, que hay que mirar la historia desde el otro lado. Y sí, hacerlo ayuda. Comprender la herida del otro abre un camino a la compasión. Pero el perdón real no viene cuando justificas lo que te hicieron, sino cuando reconoces que te dolió y aún así decides no llevarlo contigo. Cuando puedes mirar de frente al dolor y decirle, ya no te necesito para sentir que tengo razón. Ya no necesito que lo que me pasó sea justo para poder soltarlo. Y soltar no es negar, es aceptar que sucedió y dejar de revivirlo, es dejar de contarlo desde la rabia, es dejar de usarlo como excusa para no confiar, para no abrirte, para no amar, porque a veces usamos el pasado como escudo, porque cuando has sido herido, amar se vuelve una amenaza, porque se instala en el cuerpo esa idea de que todo lo bueno se va, de que todo lo que brilla arde, de que todo lo que toca el alma termina rompiéndola. Y entonces repites, no a propósito, repites porque esa es la zona segura, porque el inconsciente prefiere lo conocido, aunque duela, antes que lo nuevo, aunque sane. ¿Y cómo se ama sin repetir? Esa pregunta me la hice cuando me vi tratando a quien amaba como me trataron a mí, cuando me escuché diciendo las mismas frases que me lastimaron, cuando noté que me estaba volviendo distante para protegerme, que estaba castigando al otro por heridas que no eran suyas, que estaba queriendo desde la defensa, no desde la entrega. Y ahí entendí, no se trata solo de perdonar, se trata de no repetir desde lo no perdonado. Porque puedes decir que soltaste, pero si lo sigues actuando, no lo has hecho. Si lo repites, sigue vivo. Entonces empecé a mirar mis vínculos con honestidad, no desde la culpa, sino desde la responsabilidad. Me pregunté, ¿esto que siento ahora le pertenece a esta persona o es una vieja sensación disfrazada? ¿Este miedo viene de lo que pasa o de lo que pasó? ¿Estoy reaccionando a una acción o a una memoria? Porque el cuerpo guarda todo, y cuando amas, el cuerpo habla. Habla con ansiedad, con dudas, con huida, porque el amor activa los lugares donde alguna vez fuiste herido. Perdonar es decir, reconozco que esto me marcó, pero no quiero que me siga guiando. Amar sin repetir es preguntarte, ¿esta reacción es mía o es heredada? ¿Estoy amando desde mí o desde mi historia? Porque si no haces conciencia, terminas haciendo justicia con alguien que no te hizo daño. Y eso no es amor, eso es venganza emocional. Una emoción que se activa sin razón presente es memoria. Esa frase se quedó en mi pecho como un faro, porque me hizo entender que muchas de mis reacciones no eran de la hora, eran de un niño que alguna vez sintió que no era suficiente, que si lloraba, lo dejaban, que si molestaba, lo callaban, que si era él mismo, no lo amaban. Y ese niño, aunque mi cuerpo cambió, seguía actuando en mis relaciones. Seguía pidiendo cuidado a gritos silenciosos. Seguía esperando que alguien reparara lo que nunca debió romperse. Pero no hay quien repare eso por ti. No hay amor que compense la falta de amor propio. No hay vínculo que cure la infancia si tú no te haces cargo. Y perdonar también es eso, asumir que tú tienes la llave, no para borrar lo que pasó, para decidir que eso no determina cómo sigues amando. No se trata de forzar el perdón,
Hay cosas que se sueltan cuando el alma está lista, no cuando la mente dice que ya es hora. Hay heridas que necesitan ser nombradas 1000 veces antes de dejar de sangrar. Pero sí puedes estar atento. Puedes observar qué haces con lo que sientes. Puedes preguntarte, ¿esto me acerca al tipo de amor que deseo o me encadena al tipo de amor que me dolió? Y amar distinto es incómodo. No hay guiones, no hay mapa. Es un acto de fe. Es tener el valor de quedarte cuando tu impulso es huir. Es hablar cuando antes te callabas. Es confiar cuando tu sistema quiere protegerse. Es poner límites sin levantar murallas. Es quedarte cuando tienes miedo. Es irte cuando entiendes que eso también es amor. Perdonar sin justificar fue mirarme sin lástima. Fue aceptar que no era justo, pero fue real. Que no merecía lo que me pasó, pero me pasó. Que puedo llorarlo sin quedarme ahí. Que puedo recordarlo sin revivirlo. Que puedo agradecer lo que me enseñó sin romantizar lo que me rompió. Y que merezco amar desde la paz, no desde la prueba, desde la libertad, no desde el miedo. Me vi en mamá, me escuché en papá, me descubrí en mí. Una mañana cualquiera, mientras discutía con alguien que amaba, sentí que mi tono subía, que mis palabras se volvían más cortantes, que el miedo hablaba por mí. Y justo en medio del reclamo me detuve, porque esa voz no era del todo mía, porque esas frases las había escuchado antes, no en esa relación, sino en mi infancia. Me vi diciendo lo mismo que alguna vez papá dijo. Me vi caminando con la prisa de mamá. Me vi repitiendo lo que tanto quise olvidar. Y ahí supe que hay heridas que no duelen mientras las recuerdas, sino mientras las repites. Me vi en mamá, en su forma de preocuparse por todo, de hacerlo todo, de no parar. Me vi en su necesidad de controlarlo todo para que nada se cayera, aunque ella se estuviera cayendo por dentro. Me vi en esa sensación de que si no estoy encima, algo se rompe. Me vi posponiéndome, justificando ausencias, silenciando emociones para no incomodar. Me vi en su perfeccionismo, en su autoexigencia, en su forma de salvar a todos para no tener que sostenerse a sí misma. Y entonces me pregunté, ¿cuánto de lo que hago es realmente mío? ¿Cuánto de lo que cargo viene de esa niña que crió a su madre, de esa mujer que nunca se eligió porque tenía que cuidar de todos menos de ella? ¿Cuántas veces me convertí en mamá sin querer? ¿En qué momento creí que amar era aguantar? ¿Quién me enseñó que el valor se gana con sacrificio? Me escuché en papá, en su impaciencia, en sus silencios, en esa forma de ausentarse con la mirada aunque estuviera presente físicamente. Me escuché evitando conversaciones, cerrándome cuando algo me tocaba demasiado, huyendo del afecto que me superaba. Me escuché juzgando cuando no entendía, levantando la voz cuando no podía sostener el dolor. Me escuché defendiendo lo indefendible, repitiendo lo que juré no repetir. Y entonces entendí que no basta con decir no quiero ser como ellos, si sigues actuando desde lo que te duele de ellos. Que lo que no perdonas se vuelve tu reflejo. Que lo que no sanas, lo multiplicas. Que uno puede pasarse la vida huyendo del padre que lo hirió y aún así terminar repitiéndolo sin darse cuenta, porque el trauma no se hereda solo en palabras, se hereda en gestos, en posturas, en tonos de voz, en formas de amar. Pero ahí, en ese momento, entre mi reflejo y mi eco, me descubrí, no en lo que repetía, sino en lo que podía cambiar. Me descubrí en la pausa entre reacción y respuesta, en el instante en que elegí hablar distinto, en el dolor de ver que dentro de mí habitaban muchas versiones que no me pertenecían. Me descubrí justo cuando todo parecía perder sentido, porque a veces, solo al tocar fondo, uno recuerda que puede salir a la superficie, y es que a veces vivir es desprogramarse. Es desarmar la casa donde creciste y ver qué muebles te sirven y cuáles te estorban. Es preguntarte, ¿esto que siento es mío o es una herencia emocional? ¿Esto que espero
me lo enseñaron o lo deseo de verdad. Estoy amando desde la conciencia o desde la carencia. Estoy siendo yo o una versión de lo que mi familia necesitaba de mí. Cuando me vi en mamá entendí por qué a veces amo desde el cansancio. Cuando me escuché en papá entendí por qué a veces me silencio cuando debería hablar. Cuando me descubrí en mí entendí que podía elegir, que podía detener el ciclo, que podía amar de otra forma, que no tengo que ser ni lo que me enseñaron ni lo que me dolió, que tengo derecho a ser distinto, aunque eso duela, porque sanar duele. Pero no tanto como seguir repitiendo. Sanar es ver la historia sin máscaras, ver lo que se hizo con lo que se tenía, ver que ellos también fueron niños rotos, ver que la herida no es excusa, pero sí explicación, ver que lo que te marcó no te define, ver que el pasado influye, pero no determina, ver que puedes perdonar sin justificar, ver que puedes amar sin repetir, ver que la conciencia es el primer acto de amor hacia ti mismo, y en ese ver, en ese mirar profundo, uno empieza a elegir distinto. Uno empieza a romper los votos invisibles. Uno empieza a amar sin miedo. Uno empieza a quedarse sin sacrificarse, a hablar sin herir, a poner límites sin culpas, a mirarse con más ternura, a abrazar al niño que algún día juró protegerse de todos, incluso de sí mismo. Hay una línea invisible que separa la herencia del destino. La cruzas cada vez que eliges actuar desde el amor y no desde el dolor. Cada vez que decides no gritar aunque lo hayas escuchado toda la vida. Cada vez que decides escuchar aunque nadie te escuchó. Cada vez que abrazas aunque nadie te abrazó. Esa es la revolución. Pequeña, silenciosa, poderosa. Me vi en mamá y la perdoné, no porque todo estuviera bien, sino porque entendí lo rota que estaba, porque vi en ella a una mujer que se olvidó para que yo existiera, porque la compasión no es olvido, es entendimiento, porque en su rigidez había historia, porque en su control había miedo, porque en su dureza había abandono, porque, aunque lo expresó mal, ella también amó. Me escuché en papá y solté el juicio, porque entendí que el silencio también es una forma de gritar, que él tampoco supo, que fue criado por hombres aún más fríos, que sobrevivió como pudo, que no supo amar, pero no por maldad, por limitación. Y cuando uno entiende eso, algo se ablanda, algo se repara. Me descubrí en mí y empecé a escribir una nueva historia, no perfecta, no sin errores, pero mía, propia, elegida, con cicatrices que ya no me dirigen, con emociones que ya no me dominan, con conciencia, con ternura, con fuerza, porque la mayor sanación no es cambiar lo que viviste, es dejar de permitir que eso decida por ti. La familia no se repara, se resignifica. Pasé tanto tiempo queriendo arreglarlo todo, queriendo que un día mamá me abrazara como yo necesitaba, que papá me mirara con el orgullo que siempre busqué, que los silencios se llenaran de palabras y las ausencias de presencia. Pasé años pensando que si cambiaba algo en mí, si me portaba mejor, si era más exitoso, más fuerte, más amable, entonces tal vez la familia que tuve podría transformarse en la familia que soñaba. Pero la vida, con su brutal honestidad, terminó susurrándome algo que no quería oír. La familia no se repara, se resignifica. No importa cuánto te esfuerces, no importa cuántos logros pongas sobre la mesa esperando que alguien los celebre, no importa cuántas veces pidas lo que nunca supieron dar. Hay vínculos que no se reconstruyen como una casa derrumbada. Hay heridas que no sanan regresando a quienes las causaron, porque el pasado ya fue, porque las historias no se reescriben para cambiarlas, se reescriben para comprenderlas. La familia, esa palabra que debería sonar a refugio, a veces suena a campo de batalla, a sala de espera, a eco de promesas no cumplidas. Y pretender repararla es querer que el río fluya hacia atrás.
No se puede, no es posible. No nacimos para devolver el tiempo, nacimos para resignificarlo, para mirar el dolor con otros ojos, para entender que no tuvimos la infancia perfecta, pero que podemos tener una adultez más libre, para aceptar que papá y mamá amaron como supieron y que a veces amar como se puede también es herir. Tu cuerpo graba las memorias de todo lo que no pudiste procesar. Esa frase la leí una madrugada mientras buscaba respuestas que me explicaran por qué, a pesar de estar lejos de casa, seguía sintiendo que algo dentro de mí no se había ido nunca. Y entonces entendí, no era la distancia lo que me hacía libre, era la resignificación. No era mudarme, no era cortar vínculos físicos, era ver con nuevos ojos lo que había vivido. Era soltar el anhelo de una reparación mágica. Era dejar de esperar un perdón, una disculpa, un abrazo que tal vez nunca llegaría. Era decidir que, aunque no tuve lo que necesité, ahora yo podía hacer eso para mí. ¿Cómo se resignifica una familia? Primero, soltando la necesidad de que entiendan lo que dolió. Mamá tal vez nunca reconozca que sus silencios fueron gritos mudos que me marcaron. Papá tal vez nunca acepte que su distancia fue un abandono emocional. Tal vez nunca haya una conversación perfecta. Tal vez nunca haya una reunión donde todos lloren, se abracen y digan lo que debió decirse hace años. Tal vez la reparación simbólica que imaginas jamás suceda, y está bien, porque no la necesitas para sanar. Resignificar es aceptar lo que fue, sin negar lo que dolió. Es reconocer el daño, pero también ver el contexto, ver a los padres como lo que fueron, humanos, limitados, heridos, perdidos muchas veces. Resignificar es permitirte llorar por lo que no fue y luego construir sobre eso una vida distinta. Es decidir que no seguirás esperando que el amor venga de donde no puede venir. Es abrirte a recibirlo de ti, de otros, de nuevas experiencias. Yo resignifiqué a mi madre el día que, en vez de pedirle que me escuchara, me senté a escucharla. A escuchar su historia, a ver la niña que fue, la mujer que sobrevivió a su propio infierno sin tener a nadie que le dijera que estaba bien ser frágil. Y entendí que su dureza no era contra mí, era contra el mundo, que sus exigencias eran la forma de protegerse, que su incapacidad para verme era, también, su incapacidad para verse a sí misma. Resignifiqué a mi padre el día que dejé de esperar su abrazo y me permití abrazarme a mí. El día que entendí que su frialdad no era rechazo, era ignorancia emocional. Que nadie le enseñó a hablar de amor, a nombrar sentimientos, a pedir disculpas. Que la soledad que me transmitió era la misma soledad en la que él había crecido. Y que al comprenderlo, no lo justificaba, pero sí liberaba mi corazón de seguir culpándolo. Resignificar no es ponerle flores al dolor, no es romantizar el abandono, no es decir que todo estuvo bien cuando claramente no estuvo, es mirar la herida de frente y decidir que no te define, es darle sentido a lo que dolió para no seguirlo repitiendo, es agradecer las lecciones sin negar el sufrimiento, es amar desde la conciencia, no desde la nostalgia. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando que ocurra en tu familia para poder sentirte en paz? ¿Qué escena mágica sigues soñando para sanar? ¿Qué disculpas anhelas para soltar? Pregúntate con honestidad. ¿Cuánto de mi vida sigo condicionando a que alguien más haga o diga algo que tal vez nunca llegará? Y luego suéltalo. No porque no lo merezcas, sino porque tu vida no puede seguir dependiendo de una respuesta ajena. La familia es el primer lugar donde aprendemos a amar y a ser amados. A veces aprendemos mal, a veces no aprendemos, pero eso no te condena. Eso solo te invita a aprender ahora, a sanar ahora, a resignificar ahora. Nadie puede darte una infancia nueva, pero sí puedes darte un presente más libre. Nadie puede cambiar lo que viviste,
pero sí puedes cambiar lo que eliges vivir a partir de ahora. La familia no se repara, se resignifica, se honra desde la comprensión, no desde la idealización. Se ama desde la distancia emocional que permite respetar la historia sin quedar atrapado en ella. Se transforma en un punto de partida, no en una cadena eterna. El cuerpo gritó lo que la infancia calló. Un día me desperté con el pecho apretado. No era tristeza, no era ansiedad, no era rabia, o tal vez sí. Tal vez era todo eso junto, acumulado como polvo debajo de una alfombra emocional que llevaba años ignorando. El cuerpo no hablaba con palabras, pero dolía. Dolía sin causa aparente, dolía sin diagnóstico médico, dolía como si algo dentro mío estuviera llorando por lo que yo nunca dije. El cuerpo me gritaba lo que mi infancia tuvo que callar. Y yo, que siempre fui tan bueno para explicar emociones, no sabía cómo responderle. ¿Alguna vez has sentido que tu cuerpo está más cansado de lo que tu vida justifica? ¿Que te duele el estómago pero no comiste nada malo? ¿Que te falta el aire y no hay alergias ni asma? ¿Que se te aprieta la mandíbula como si durmieras con rabia? Yo sí. Y no era físico, era emocional. Era el precio que pagué por ser fuerte demasiado pronto, por tragármelo todo, por fingir que estaba bien cuando claramente no lo estaba. El cuerpo fue mi memoria emocional cuando la mente decidió olvidar. De niño no se me permitió sentir demasiado. El llanto se le reservaba a los débiles. La rabia no era bienvenida. La tristeza incomodaba. Así que lo guardé todo. Cada miedo, cada frustración, cada decepción. Me convertí en un niño ejemplar, obediente, simpático, adaptado. Pero debajo de esa imagen vivía una tormenta que no sabía cómo salir. Y cuando las emociones no encuentran voz, el cuerpo se convierte en su altavoz. Cada pensamiento genera una reacción química en el cuerpo, y cada emoción no procesada se convierte en una carga que el cuerpo guarda como puede. Esa frase me golpeó una tarde en la que ya no podía seguir ignorando mis síntomas, porque ahí estaban, las contracturas en la espalda que no se iban con masajes, los dolores de cabeza al final de cada jornada, la gastritis que aparecía cada vez que tenía que enfrentar una conversación incómoda. Ahí estaban mis emociones reprimidas, hablándome en el idioma que aprendieron, el dolor físico, y me pregunté, ¿qué de mi infancia no se me permitió sentir? ¿Qué situaciones tragué sin digerir? ¿Cuántas veces sonreí por fuera mientras por dentro solo quería llorar? ¿Cuántas veces me callé para no desilusionar, para no generar conflicto, para no ser un problema más en una casa que ya cargaba los suyos? ¿Cuántas veces asumí un rol que no me correspondía? Mi cuerpo tenía las respuestas. No estaban en la cabeza. Estaban en el nudo de la garganta que aparecía cuando alguien me decía, no tienes por qué sentirte así. Estaban en los hombros tensos que no bajaban ni dormido. Estaban en los insomnios, en los dientes apretados, en los brotes en la piel. Todo eso era mi historia gritando desde adentro, porque la infancia no se borra, se aloja. Se aloja en la espalda, en la respiración, en la postura. Se aloja en los órganos que se contraen cada vez que sientes que no te van a amar si muestras tu verdad. Y entonces supe que sanar no era solo hablar de lo que pasó, era sentirlo en el cuerpo, era darle espacio a eso que alguna vez no pudo expresarse, era dejar que la rabia saliera sin que me destruyera, que el llanto se volviera medicina, que la vergüenza fuera vista a la cara. Era cerrar los ojos y preguntarle al cuerpo, ¿qué necesitas que vea? ¿Qué me estás pidiendo desde hace años? ¿Qué ya no puedes sostener por mí? Empecé a notar que cada vez que me enfrentaba a una situación que me hacía sentir pequeño, me dolía la espalda baja, que cada vez que me sentía no escuchado, la garganta se secaba, que cuando me abandonaban me dolía el pecho como si algo se rompiera literal, y empecé a hablarle al cuerpo, a dejar de pelearme con él,
a agradecerle por sostenerme cuando yo no pude hacerlo, a abrazarlo cuando me gritaba, porque el cuerpo no es traidor, el cuerpo es leal. Grita para que lo escuches, para que dejes de hacerte el fuerte, para que vuelvas a ti. El cuerpo tiene memoria, guarda todo lo que callaste para que algún día puedas sacarlo. Y cuando llega ese día no es bonito, no es estético, no es cómodo, es crudo, es visceral. Es volver a ser ese niño que miraba desde la puerta y se tragaba el miedo porque si hablaba, lo regañaban. Es recordar lo que hiciste para encajar, lo que sacrificaste para que no te dejaran, lo que soportaste para que el amor no se fuera. Y ahí, en ese reencuentro, el cuerpo se afloja, porque ya no tiene que sostener lo que tú estás dispuesto a mirar, porque ya no es necesario que enferme para que le pongas atención, porque ya no tiene que gritar si tú decides hablar. Sanar a mamá y a papá es aprender a abrazar mi dolor sin dañarme. Un día me pregunté si sanar a mis padres era sinónimo de perdonarlos, de acercarme, de reconciliarme, de hablarlo todo. Me lo pregunté con esa ansiedad que nace cuando uno cree que sanar es tener que rehacer vínculos, cuando uno aún se siente en deuda con la idea de la familia perfecta. Me lo pregunté con miedo, porque parte de mí aún creía que para sanar tenía que volver a ellos, que sanar era hacer las paces con sus maneras, con sus errores, con sus silencios, pero entonces me di cuenta de algo más real, más íntimo, más profundo. Sanar a mamá y a papá no es cambiar lo que fueron, es aprender a abrazar mi dolor sin dañarme a mí, es dejar de buscar que lo reconozcan y empezar a sostenerlo con amor desde mí. No, sanar no es justificar lo que me dolió, no es negar que a veces me faltaron cuando más los necesitaba, no es olvidar que hubo momentos en que sus heridas fueron más grandes que su amor. Sanar tampoco es idealizar lo que ya no puedo cambiar, es más bien hacerme cargo de la parte que me quedó a mí, el dolor, esa herida que aún sangra cuando alguien me grita como lo hacía mamá. Esa reacción automática que surge cuando siento que no soy suficiente, igual que cuando papá no me miraba con orgullo. Ese temblor emocional que aparece cuando me siento solo, aunque esté acompañado. Esa parte que ya no depende de ellos, pero que vive en mí. El dolor no es el enemigo. Lo que me daña no es sentirlo, sino huir de él, reprimirlo, castigarme por sentirlo, convertirme en mi propio abusador emocional cada vez que me trato con dureza porque me siento triste, cada vez que me exijo rendir cuando estoy roto, cada vez que me hablo como ellos se hablaron a sí mismos, porque cuando no sanas, repites la herida desde el cuerpo, desde la voz, desde tus vínculos. Y entonces, en vez de sanar a mamá y a papá, te conviertes en ellos, sin querer, sin notarlo. Y eso sí que duele más. Aprendí que mi dolor no necesita soluciones rápidas, necesita espacio, presencia, amor, no uno que venga de afuera, sino de mí, porque nadie puede entrar al rincón más vulnerable de tu historia si tú mismo no decides quedarte ahí, a tu lado, sin juicio. Sanar no es querer dejar de sentir, es aprender a sentir sin ahogarte. Es reconocer que todo lo que viviste está en ti, pero no tiene que dirigir tu vida. Cuando te haces cargo de tu dolor, dejas de necesitar que alguien más lo reconozca para poder sanar. Esa frase me abrazó el día que entendí que no iba a tener la conversación que soñaba con mi madre, que ella no iba a decirme todo lo que yo necesitaba oír, que no iba a ver al niño herido en mí, porque ni siquiera ve a la niña herida que fue. Y entonces lloré, no por ella, por mí, por todo el tiempo que esperé algo que nunca iba a llegar, por todos los momentos en los que me culpé por no ser suficiente, por haber creído que si yo sanaba, ella también lo haría. Y no, no es así. Sanar no es cambiar al otro, es cambiar la forma en que vives con lo que el otro fue.
Es cambiar la forma en que te tratas cuando ese recuerdo vuelve. Es decidir que tú no vas a seguir tratándote como lo hicieron contigo. Es decirte a ti lo que ellos no supieron decir. Es mirarte al espejo y darte el abrazo que nunca llegó. Es hablarte con ternura cuando te equivocas. Es permitirte descansar sin culpa. Es dejar de exigirte perfección para sentir que mereces amor. ¿Y cómo se abraza el dolor sin dañarse? Se abraza con paciencia. Se abraza permitiéndote llorar sin pedir permiso. Se abraza cuando te das cuenta de que tu llanto no es debilidad, sino sanación. Cuando entiendes que la rabia no es mala, sino un mensaje. Que la tristeza no es el enemigo, sino una verdad que pide ser escuchada. Se abraza cuando te quedas contigo en tus peores días, cuando no huyes, cuando no te abandonas, cuando te sostienes, aunque nadie más lo haga. Sanar a mamá y a papá fue para mí dejar de tenerles miedo, dejar de buscar en otros lo que no recibí, dejar de atraer vínculos que me hicieran sentir igual que en casa. Fue entender que no tengo que vivir en guerra con ellos, ni con lo que representaron, pero tampoco tengo que seguir reviviendo su dolor como si fuera mío, porque ya no soy ese niño, porque ahora tengo otras herramientas, otra mirada, otro nivel de conciencia. Sanar no es lineal. A veces crees que ya lo lograste y una conversación te vuelve a romper. A veces crees que estás en paz y una fecha, un lugar, una canción te vuelve a abrir la herida. Pero cada vez duele distinto, porque ya no te desarmas, porque ya sabes cómo abrazarte, porque ya no te rechazas por sentir, porque entiendes que sanar es estar dispuesto a vivir con el corazón abierto, aunque haya cicatrices. Gracias por darme la vida, ahora yo me encargo de sanarla. Un día me senté frente al espejo y me dije algo que nunca pensé que saldría con tanta firmeza de mi boca. Gracias por darme la vida, ahora yo me encargo de sanarla. No lo dije con rabia, no lo dije con sarcasmo, no lo dije con resignación. Lo dije desde un lugar profundo que solo se accede después de romperse muchas veces en el mismo lugar. Lo dije con la voz de quien ya no espera, con la calma de quien ha dejado de buscar respuestas afuera. Lo dije con los ojos llenos de todo lo que fui y de todo lo que elegí dejar de ser, porque llega un punto en el que uno entiende que honrar la vida que te dieron no es quedarte atrapado en la herida, sino transformarla. No viniste al mundo con una guía de instrucciones, tampoco con un manual emocional. Llegaste con un cuerpo, un corazón, una conciencia en blanco, y todo lo demás fue modelado por lo que viviste. Te moldearon las caricias que recibiste, pero también las que te faltaron. Te definieron los abrazos, pero también las ausencias. Cada gesto, cada palabra, cada silencio, cada mirada fue dejando una huella invisible que hoy se manifiesta en cómo te hablas, en cómo te cuidas, en cómo te permites o no ser feliz. Tus creencias no son tuyas, son heredadas. Esa frase me golpeó un día en el pecho, como si alguien hubiera abierto una compuerta interna que no sabía que existía. Porque por mucho tiempo creí que era yo quien pensaba mal de mí, que era yo quien no se sentía suficiente, que era yo quien no merecía descanso, que era yo quien debía sacrificarse para ser amado. Pero número, alguien me enseñó eso, alguien me lo mostró con sus actos, alguien sin saberlo me hizo creer que para valer tenía que sufrir. Y ese alguien fue alguien a quien yo amaba. ¿Y qué haces cuando los que más amas son también los que te enseñaron a dejar de amarte? ¿Cómo miras a papá sin rabia si nunca estuvo? ¿Cómo abrazas a mamá si sus abrazos venían con condiciones? ¿Cómo agradeces la vida cuando a veces parece que te duele más de lo que disfrutas? ¿Cómo lo haces sin seguirte rompiendo? Yo no lo supe al principio. Yo solo sabía que algo dentro de mí pedía paz, pero todo lo que hacía me alejaba de ella. Sabía que quería sanar, pero al mismo tiempo
quería seguir esperando que un día ellos se dieran cuenta de lo que hicieron. Que un día mamá me dijera, lo siento, y papá me dijera, te amo. Esperaba que vinieran a rescatar al niño que dejaron atrás, hasta que un día entendí que nadie vendría, que si quería rescatarme tenía que hacerlo yo, y no desde la rabia, no desde el resentimiento, sino desde la conciencia de que sí, me dieron la vida, y aunque no supieron acompañarme, esa vida ya es mía, y si es mía, entonces puedo decidir qué hacer con ella. Puedo decidir si la cargo o la vuelo, si la arrastro o la habito, si la uso como excusa para repetir el dolor o como punto de partida para ser diferente. A veces creemos que sanar a mamá y a papá es hacer que se den cuenta, pero sanarlos es liberarlos, es decirles desde el alma, ya entendí que hiciste lo que pudiste, ya entendí que tus errores no me definen, ya entendí que no necesito que seas distinto para poder estar bien. Te veo, te reconozco, te agradezco la vida y todo lo que vino después, ya no te lo reclamo, ya me encargo yo. ¿Te duele que no te hayan amado como querías? ¿Te pesa la infancia que tuviste? ¿Sigues esperando que alguien te pida perdón? ¿Te miras con la misma dureza con la que te miraron a ti? Entonces es hora de hacerte cargo. No por culpa, por amor, no porque seas el responsable de lo que pasó, sino porque eres el único que puede decidir qué sigue. Sanar es hacer las paces con lo que no ocurrió. Es dejar de esperar un pasado mejor. Es entender que no hay retorno, pero sí hay construcción. Que aunque te criaron desde el miedo, tú puedes educarte desde el amor. Que aunque no supieron enseñarte a valorarte, tú puedes aprender ahora. Que aunque te faltaron, tú ya no te vas a faltar. Gracias por darme la vida. Eso no lo borra nada. Esa fue su parte, darme el cuerpo, el aliento, la existencia, pero lo que haga yo con ella, esa es mi responsabilidad, y si quiero caminar con ligereza, si quiero amar sin miedo, si quiero vivir sin repetir, entonces necesito hacerme cargo. Y hacerme cargo no es exigirme, es cuidarme, es tratarme con ternura, es dejar de sabotearme cada vez que algo empieza a ir bien, es decirme sí merezco cuando por años creí que no. Hoy puedo agradecer sin idealizar, puedo recordar sin envenenarme, puedo mirar mi historia sin negar el dolor, pero también sin quedarme en él, porque no vine a quedarme herido, vine a transformarlo, vine a convertirme en el puente que mi familia no supo cruzar. Vine a construir el amor que no vi. Vine a ser el descanso de mi linaje. Vine a devolverle a esta vida el sentido que otros olvidaron. ¿Y tú, a quién le sigues reclamando tu paz? ¿Qué conversación no tenida te está atando? ¿A qué escena del pasado vuelves cada vez que te sientes solo? ¿Cuántas veces al día te repites que si ellos hubieran sido distintos, tú estarías mejor? Y luego pregúntate, ¿cuántas veces al día eliges cuidarte? ¿Cuántas veces te abrazas en lugar de juzgarte? ¿Cuántas veces te das lo que esperas de otros? La vida que te dieron ya está en tus manos. Haz algo hermoso con ella, no por obligación, por dignidad, por ti, por los que vienen después, porque si tú sanas, otros no tendrán que repetir, porque si tú te haces cargo, tus hijos no tendrán que cargar con lo que tú no quisiste mirar. Gracias por darme la vida. Ya no les pido más. Todo lo demás es mío. Lo que construya, lo que rompa, lo que transforme, lo que elija, es mío. Y yo, desde hoy, me encargo de honrarla. No por lo que me hicieron, por lo que ahora yo soy capaz de hacer. Porque eso sí depende de mí. Y eso es libertad. Y eso es amor. Y eso es verdadero perdón.
Si este audiolibro te ha inspirado, imagina lo que puedes descubrir con muchos más. No dejes que el conocimiento y el crecimiento espiritual se queden aquí. Explora nuestra lista de reproducción completa y sumérgete en más sabiduría transformadora. Y si realmente quieres elevar tu vida de diferentes puntos de vista sobre espiritualidad, te invito a visitar mi canal Loaiza Martínez, donde encontrarás contenido espiritual a profundidad para seguir expandiendo tu mente y tu ser. No te pierdas la oportunidad de seguir transformando tu realidad. Da el siguiente paso ahora. Muchas gracias.